Futura esposa, si estás escuchando esto ahora mismo, hay algo que me cuesta explicar incluso mientras intento decirlo. ¿Por qué tú? ¿Por qué encontraste estas palabras precisamente hoy, entre tantos videos, tantas voces, tantas cosas que podrían haberte llamado la atención? Quizá estabas a punto de pasar de largo, quizá ni siquiera sabes por qué te quedaste y si decidiste quedarte, quédate un poco más. Si alguna parte de estas palabras te hace sentir que alguien está poniendo en voz alta algo que tú nunca supiste cómo decir, puedes suscribirte y quedarte cerca. Y si conoces a alguien que quizá necesita escuchar esto esta noche, compártelo con ella. No por el video. Por ella, porque hay cosas que uno no dice esperando que alguien las escuche. Las dice porque necesita dejarlas en algún lugar. Y quizá yo necesitaba dejar estas palabras aquí antes de conocerte. Lo extraño es que no sé quién eres. No sé cómo suena tu risa cuando intentas contenerla. No sé qué haces cuando estás nerviosa. No sé cuál es tu café favorito, qué canción escuchas cuando nadie te ve, ni qué parte de tu historia todavía te cuesta contar. No sé si ahora mismo estás sentada en una habitación tranquila o mirando esto desde una cama mientras el resto de la casa duerme. No sé si has tenido un buen día, o uno de esos días que te dejan cansada de una manera que no se arregla simplemente durmiendo. No sé nada de ti, sin embargo, estoy hablándote, eso debería parecer extraño, tal vez lo es. Pero hay algo todavía más extraño. A veces pienso que quizá no importa que todavía no nos conozcamos, porque quizá hay cosas que una persona necesita escuchar antes de conocer a quien algún día las dirá frente a ella. Y esta es una de esas cosas. Hay una pregunta que llevo tiempo haciéndome. ¿Qué pasaría si la mujer que algún día voy a amar profundamente estuviera escuchando esto antes de que nuestras vidas se crucen? ¿Qué pasaría si estuvieras aquí precisamente porque necesitabas encontrar estas palabras? No quiero llamarlo destino, esa palabra puede ser demasiado fácil. Tampoco quiero inventar una coincidencia perfecta, como si el universo hubiera organizado cada detalle de nuestras vidas para que llegaras hasta este momento. La vida no funciona así. La vida es mucho más desordenada. A veces las personas llegan tarde. A veces llegan demasiado pronto. A veces estamos frente a alguien que podría haber sido importante para nosotros y ni siquiera sabemos reconocerlo. Y otras veces pasamos años buscando algo sin entender que primero teníamos que convertirnos en la persona capaz de recibirlo. Quizá por eso este mensaje existe, no porque yo sepa cuándo vas a aparecer, sino porque no quiero que cuando aparezcas encuentres a un hombre que todavía esté intentando escapar de sí mismo, y vi esa diferencia, me importa más de lo que imaginaba. Porque durante mucho tiempo pensé que encontrar a la persona correcta era la parte difícil. Pensaba que algún día aparecería una mujer especial, que nuestras miradas se encontrarían, que habría una sensación imposible de explicar y que de alguna manera todo empezaría a encajar. Qué fácil era pensar así. Qué bonito también. Pero con los años aprendí algo que nadie te enseña cuando eres joven. No siempre pierdes a las personas porque no las amabas. A veces las pierdes porque todavía no sabías amar de la manera que necesitaban. Y esa verdad duele. Duele mucho más cuando ya no puedes volver atrás. Hay recuerdos que no hacen ruido, no llegan como una tormenta, simplemente aparecen. Una noche estás sentado en silencio, quizá con una taza de café que ya se enfrió sobre la mesa, y de repente recuerdas una conversación que ocurrió hace años, una frase, una mirada, una puerta cerrándose, y te preguntas por qué no entendiste en aquel momento lo que ahora parece tan evidente. Eso me ha pasado. Más de una vez, he pensado en cosas que dije cuando debería haber escuchado. En momentos en los que preferí tener razón en lugar de tener cercanía. En ocasiones en las que alguien necesitaba que yo dijera quédate, y yo dije, haz lo que quieras. No porque no me importara, sino porque a veces el orgullo se disfraza de tranquilidad. Y uno aprende demasiado tarde que decir, no pasa nada, cuando sí pasa algo puede ser una de las formas más silenciosas de perder a alguien. Quizá por eso tengo miedo. No de que nunca aparezcas, mi miedo es diferente.
Me da miedo que cuando llegues, yo todavía no sepa reconocerte. Me da miedo que la versión de mí que conociste primero no sea la versión que realmente quiero ofrecerte. Me da miedo volver a callar cuando debería hablar. Volverme distante cuando debería acercarme, pensar que puedo resolverlo todo solo cuando, en realidad, lo único que necesitarías de mí sería que me sentara a tu lado y te dijera, estoy aquí. Y quizá por eso estoy haciendo esto ahora, porque todavía no te conozco, pero sí puedo empezar a conocer al hombre que quiero ser cuando te encuentre. No quiero prometerte una vida perfecta. No sé cómo hacer eso. Habrá días difíciles. Habrá conversaciones incómodas. Habrá mañanas en las que uno de los dos estará cansado y no tendrá las palabras correctas. Habrá momentos en los que tendremos que elegir entre defender nuestro orgullo o cuidar lo que estamos construyendo. Y quiero aprender a elegir lo segundo. Pero hay algo que todavía no entiendo. Si tú estás escuchando esto precisamente ahora, ¿qué fue lo que te hizo quedarte? Porque quizá la respuesta no esté en mí, quizá esté en ti, quizá había algo que necesitabas escuchar esta noche, o quizá simplemente llegaste aquí por casualidad. Pero si fue una casualidad, ¿por qué siento que algunas casualidades solamente adquieren sentido después de que pasa el tiempo? Tal vez algún día, cuando estemos sentados juntos y te cuente que grabé estas palabras mucho antes de conocerte, te vas a reír. Quizá me preguntes, ¿y qué esperabas que pasara? Y probablemente no sabré qué responder, porque la verdad es que no estaba esperando encontrarte, estaba intentando prepararme para cuando llegaras, y quizá esa sea la verdadera razón por la que este mensaje tenía que existir, no para encontrarte, sino para que, cuando finalmente nos encontremos, yo pueda mirarte y saber que ya no soy el mismo hombre que tenía miedo de amar, pero todavía no te he contado qué fue lo que me enseñó a tener ese miedo. Y para entender por qué deseaba tanto conocerte antes de saber siquiera tu nombre, tendría que llevarte conmigo a una noche que ocurrió mucho antes de ti. Una noche que en ese momento parecía completamente insignificante, y que años después terminó cambiando la forma en que entendía el amor. Hay noches que uno recuerda por lo que ocurrió, hay otras que recuerda por lo que no ocurrió. La noche de la que quiero hablarte pertenece a la segunda clase. No hubo una gran discusión. Nadie gritó, nadie rompió nada. No hubo una puerta cerrándose con fuerza ni una despedida digna de una película. Solo había dos personas sentadas en silencio, intentando decidir quién iba a ser el primero en admitir que algo había cambiado. Yo estaba frente a una mujer que, en aquel momento, significaba mucho para mí. Afuera llovía. Recuerdo el sonido contra la ventana porque, cuando una conversación se vuelve demasiado difícil, uno empieza a aferrarse a cualquier cosa que no sea la conversación, la lluvia, el reloj, una taza. Cualquier cosa. Ella tenía las manos alrededor de una taza de café, aunque hacía varios minutos que no bebía. Yo miraba la mesa, ella me miraba a mí, y durante unos segundos ninguno dijo nada. Entonces me preguntó algo muy sencillo. ¿Todavía quieres estar aquí? Podría haber respondido de muchas maneras. Podría haber dicho que sí, podría haber dicho que no. Podría haber preguntado qué quería decir exactamente, pero hice algo mucho más fácil, dije, no sé. Todavía recuerdo esa respuesta, no porque fuera cruel, sino porque era cómoda. No sé, parecía protegerme, no tenía que admitir que tenía miedo. No tenía que admitir que estaba confundido. No tenía que admitir que quería que aquella persona se quedara, pero que no sabía cómo pedirle que lo hiciera. Así que dejé que esas dos palabras hicieran todo el trabajo por mí. No sé. Ella bajó la mirada y después de unos segundos dijo, creo que yo sí sé. No pregunté qué sabía. Creo que una parte de mí ya lo sabía también. Aquella noche aprendí algo que tardé años en comprender. A veces una persona no se va porque haya dejado de sentir. A veces se va porque se cansó de tener que adivinar lo que sientes. Eso fue difícil de aceptar. Porque yo había confundido muchas cosas. Había confundido silencio con madurez, distancia con independencia, orgullo con dignidad, y pensaba que si alguien me quería de verdad,
Debería poder entenderme sin que yo tuviera que explicarme. Qué injusto era eso, esperar que otra persona descifrara un corazón que uno mismo se negaba a abrir. Aquella noche terminó como muchas cosas importantes en la vida, terminó sin una frase perfecta. Ella se fue. Yo me quedé sentado un rato más. La lluvia seguía golpeando la ventana, el café seguía allí, frío, y recuerdo haber pensado algo que entonces me pareció extraño. No quiero volver a sentir esto, pero ahora sé que no quería volver a sentir la pérdida. No sabía que también estaba intentando evitar todo lo que podía llevarme hasta ella: la vulnerabilidad, la incertidumbre, el riesgo, la posibilidad de necesitar a alguien. Durante mucho tiempo pensé que proteger mi corazón significaba no entregarlo completamente. No entendía que un corazón protegido también puede convertirse en una habitación en la que nadie puede entrar. Pasaron los años, y la vida siguió. Conocí personas, algunas se quedaron un tiempo, otras apenas dejaron una conversación. Algunas me enseñaron cosas que no querían enseñarme, y otras me enseñaron precisamente lo que necesitaba aprender. Pero hubo una segunda memoria que nunca desapareció. No fue una relación, fue algo mucho más pequeño. Un hombre mayor que conocí una mañana estaba sentado solo en una cafetería. Yo estaba esperando mi pedido cuando lo vi mirar una fotografía que llevaba sobre la mesa. No sabía quién era la persona de la fotografía, no pregunté, pero después de unos minutos él levantó la mirada y me dijo: era mi esposa. No sé por qué me habló. Tal vez simplemente necesitaba hacerlo. Me contó que habían estado juntos durante décadas y luego sonrió de una manera extraña. No era una sonrisa completamente feliz. Era la sonrisa de alguien que había conocido el amor suficiente tiempo como para saber que también viene acompañado de pérdidas. Me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que durante los primeros años había intentado hacer todo correctamente. Quería ser un buen esposo, quería trabajar, proteger, resolver problemas, mantener la casa, cumplir con sus responsabilidades, y pensaba que eso era amar. Pero con el tiempo su esposa le enseñó algo diferente, que a veces amar no consiste en arreglar el problema, a veces consiste en sentarse al lado de la persona mientras el problema sigue ahí. Me contó que cuando ella enfermó, hubo días en los que no podía hacer nada para mejorar las cosas. Nada. Eso le dolió, porque toda su vida había medido su valor por lo que podía solucionar. Hasta que llegó un momento en que lo único que podía hacer era tomarle la mano. Entonces entendió. No siempre tienes que tener una respuesta para ser importante para alguien. A veces tu presencia es la respuesta. Me quedé pensando en eso mucho después de salir de aquella cafetería, porque yo había pasado demasiados años intentando ser el hombre que tenía respuestas. Y quizá lo que necesitaba aprender era a ser el hombre que podía quedarse cuando no las tenía. Ese día también entendí algo sobre el futuro. No sabes qué clase de momento te tocará vivir con la persona que amas. Puedes imaginar viajes, celebraciones, fotografías bonitas, domingos tranquilos, pero nunca sabes cuándo llegará el día en que amar a alguien significará simplemente sentarte junto a ella en una habitación silenciosa y no irte, no resolver, no escapar, solo quedarte. Quizá por eso, futura esposa, cuando pienso en ti, no imagino únicamente los momentos hermosos, también pienso en los momentos normales, en una mañana cualquiera, en una discusión pequeña sobre algo absurdo, en ti cansada después de un día difícil, en mí llegando a casa y encontrándote en silencio, en una taza de café olvidada sobre la mesa, en esas cosas que nadie publica, porque con los años empecé a sospechar que ahí es donde realmente se construye una vida. No en los grandes momentos, en los pequeños, en cómo nos hablamos cuando estamos cansados, en si escuchamos cuando sería más fácil defendernos, en si nos damos espacio sin convertirlo en distancia, en si sabemos pedir perdón antes de que el orgullo convierta una pequeña herida en una pared. Y todavía había algo que yo no había aprendido, algo que me costaría mucho más aceptar. Porque después de aquella primera pérdida y de aquella conversación con aquel hombre, comencé a entender qué quería hacer diferente.
Pero todavía no sabía qué era lo que más miedo me daba. Pensaba que mi mayor temor era volver a perder a alguien. No lo era. Mi verdadero miedo era mucho más silencioso. Era conocer algún día a la mujer correcta y descubrir que todavía llevaba dentro al hombre que no supo quedarse cuando alguien lo necesitaba. Ese pensamiento me acompañó durante mucho tiempo, y fue entonces cuando comprendí que quizá mi mayor historia de amor todavía no había comenzado. Porque antes de encontrar a la mujer con la que quería compartir mi vida, tenía que enfrentar al hombre que había sido entonces. Y eso, futura esposa, era algo que ya no podía evitar. Futura esposa, hay una verdad que tardé mucho tiempo en reconocer. Mi mayor miedo nunca fue estar solo. Durante años pensé que lo era. Pensaba que temía llegar a casa y no encontrar a nadie. Temía las noches demasiado silenciosas. Temía envejecer sin alguien que conociera mis pequeñas costumbres, mis silencios, la manera en que cambio de humor cuando estoy cansado, pero no. La soledad, aunque duela, se aprende a llevar. Uno aprende a preparar una cena para una sola persona. Aprende a caminar sin tener que contarle a nadie dónde está. Aprende a llenar los espacios vacíos con trabajo, música, amigos, recuerdos. Mi miedo era otro. Me daba miedo estar acompañado y seguir sintiéndome solo. Me daba miedo tener a la persona que amo frente a mí y no saber cómo llegar hasta ella. Me daba miedo repetir la misma versión de mí que una vez dejó que alguien se fuera simplemente porque no supo decir lo que sentía. Y quizá lo más difícil de admitir es esto. Me daba miedo que tú aparecieras en mi vida en el momento correcto. Pero yo todavía estuviera emocionalmente en el pasado. Porque uno puede avanzar en el calendario sin avanzar por dentro. Puedes cambiar de casa, cambiar de trabajo, conocer nuevas personas, sonreír, reír, hacer planes, y aún así llevar una conversación de hace 10 años dentro de la cabeza. Yo lo hice. Durante mucho tiempo llevaba conmigo cosas que ya habían terminado, no personas, heridas, frases, miedos, formas de protegerme. Había aprendido a reconocer las señales de peligro incluso cuando no había peligro. Si alguien se alejaba un poco, yo podía sentirlo inmediatamente. Si una conversación cambiaba de tono, mi cabeza empezaba a buscar una explicación. Si alguien decía, tenemos que hablar, una parte de mí ya estaba preparándose para perderlo. Y lo peor era que a veces esa protección terminaba creando exactamente aquello que intentaba evitar. Me cerraba, la otra persona notaba distancia, preguntaba qué pasaba, yo decía que nada. Ella insistía, yo me alejaba un poco más, entonces terminaba sintiendo que había tenido razón. Pensaba, lo sabía. Al final se van, sin entender que quizá no estaba observando el abandono. Quizá estaba participando en él. Esa fue una de las verdades más difíciles de aceptar, porque es mucho más fácil culpar al pasado que reconocer cómo el pasado sigue influyendo en tus decisiones. Recuerdo una noche en particular, estaba sentado en mi habitación. El teléfono estaba sobre la mesa. Había recibido un mensaje de alguien que me importaba. No era un mensaje complicado, solo decía, ¿estás bien? Lo leí, no respondí, volví a leerlo, pensé en responder, escribí, sí. Lo borré, escribí, estoy cansado. Lo borré también, después escribí algo más honesto. En realidad, no sé cómo estoy. Lo miré durante unos segundos, y también lo borré, apagué la pantalla, dejé el teléfono boca abajo, y me acosté. Al día siguiente, la conversación ya era diferente. Nada terrible había ocurrido. Pero algo pequeño había cambiado. Yo había elegido el silencio, y la otra persona tuvo que interpretar ese silencio. Eso me enseñó algo que nunca había entendido. No decir lo que sientes no significa que estés evitando una conversación. A veces significa que estás obligando a la persona que amas a tener una conversación contigo en su propia imaginación, y su imaginación puede ser mucho más cruel que tu verdad. Quizá ella piensa, ya no le importo, está cansado de mí, hice algo mal, tal vez debería alejarme. Mientras tú estás sentado en otra habitación pensando, no quiero molestarla. Dos personas pueden quererse profundamente, y aún así hacerse daño por cosas que ninguno se atrevió a decir. Eso me aterrorizó.
porque entonces entendí que el amor no siempre se destruye por falta de sentimientos. A veces se desgasta por falta de comunicación, por orgullo, por cansancio, por pequeñas cosas que nunca se hablan, por disculpas que llegan demasiado tarde, por estoy bien cuando no estás bien, por haz lo que quieras cuando en realidad estás diciendo, por favor, no te vayas. Y yo no quiero hacerte eso, no quiero que algún día tengas que aprender a traducirme. No quiero que tengas que estudiar mis silencios para saber si todavía te amo. No quiero que una noche estés acostada a mi lado, preguntándote si algo cambió mientras yo finjo que todo está normal. Quiero aprender a hablar, incluso cuando sea incómodo, especialmente cuando sea incómodo. Porque quizá la verdadera intimidad no consiste en encontrar a alguien que siempre te entiende. Quizá consiste en confiar lo suficiente como para explicar aquello que todavía no sabe entender. Sé que eso suena sencillo, pero no lo es. No cuando has pasado años creen que mostrar necesidad es una debilidad. No cuando aprendiste a resolver tus problemas solo. No cuando alguna vez abriste una puerta y alguien decidió no entrar. Uno aprende a cerrarlas, una por una sin darse cuenta, hasta que un día mira su propia vida y descubre que ha construido una casa hermosa. Pero todas las puertas están cerradas y ahí está mi miedo. No quiero construir una vida contigo y dejarte afuera de las partes más importantes de mí. No quiero darte solamente la versión cómoda, la que sonríe, la que trabaja, la que resuelve, la que dice que todo está bien. Quiero que conozcas también al hombre que algunas noches duda, al que se equivoca, al que necesita tiempo, al que puede tener miedo, al que quizá un día se siente perdido y no sabe qué hacer. No porque quiera que me salves. No quiero convertirte en mi solución. Quiero poder caminar a tu lado sin fingir que nunca me pierdo. Porque hay una diferencia enorme entre necesitar que alguien te rescate y permitir que alguien te acompañe. Y creo que durante mucho tiempo confundí ambas cosas. Pensaba que si necesitaba a alguien, perdería una parte de mi independencia. Ahora pienso lo contrario. Tal vez permitir que alguien te conozca de verdad es una de las formas más grandes de valentía. Y si algún día tú eres esa persona, quiero que puedas conocerme sin tener que luchar contra una pared que yo mismo construí. Pero hay algo más. Algo que quizá me asusta todavía más. Que después de todo lo que he aprendido, todavía pueda equivocarme contigo. Porque aprender sobre el amor no significa volverse perfecto. Y yo no quiero prometerte perfección. Puedo prometerte intención, puedo prometerte honestidad. Puedo prometerte que si alguna vez me descubro alejándome por miedo, intentaré decirte que tengo miedo en lugar de castigarte con mi silencio. Si me equivoco, quiero aprender a pedir perdón sin convertir la disculpa en una defensa. Si tú estás herida, quiero aprender a escuchar antes de explicar. Y si algún día estamos en desacuerdo, quiero recordar que ganar una discusión no significa ganar algo. Porque si tengo que perderte para demostrar que tenía razón, entonces no gané nada. Quizá ese fue el cambio que más me costó, dejar de preguntarme, ¿cómo puedo protegerme? Y empezar a preguntarme, ¿cómo puedo cuidar lo que tengo? Son preguntas completamente diferentes. La primera nace del miedo. La segunda nace del amor. Y quizá por primera vez en mi vida estoy empezando a entender que amar a alguien no significa dejar de tener miedo. Significa no permitir que el miedo tome todas las decisiones. Por eso, futura esposa, si algún día escuchas estas palabras y te preguntas qué es lo que más temo, ya lo sabes. No temo que seas imperfecta. No temo que tengamos días difíciles. No temo que discutamos. Temo encontrar algo hermoso y no ser lo suficientemente valiente para cuidarlo, pero quizá ahí estaba el error. Porque durante años pensé que primero tenía que convertirme en un hombre sin miedo para poder amar correctamente. Ahora sé que no. Tengo que convertirme en un hombre que, aun teniendo miedo, elige quedarse. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque quizá tú no necesitas al hombre que nunca tiembla. Quizá necesitas al hombre que cuando tiembla no suelta tu mano. Y por primera vez, creo que estoy empezando a entender qué significa estar preparado para ti. Futura esposa,
Durante mucho tiempo pensé que estar preparado para ti significaba dejar atrás todo lo que me había dolido, como si algún día pudiera despertar y descubrir que ya no tenía inseguridades, que ninguna conversación del pasado todavía pesaba, que ninguna despedida había dejado una marca, que finalmente sería ese hombre tranquilo, seguro, sin miedo, capaz de entrar en una relación sin llevar consigo ninguna sombra. Pero la vida no funciona así. Las heridas no siempre desaparecen. A veces simplemente dejan de dirigir tus decisiones, y creo que esa fue una de las cosas que más tardé en comprender. No necesitaba convertirme en alguien que nunca hubiera sufrido. Necesitaba convertirme en alguien que hubiera aprendido de lo que sufrió. Hay una diferencia enorme, porque durante años miré hacia atrás preguntándome por qué algunas cosas habían. ¿Por qué algunas personas llegaron y se fueron? ¿Por qué algunas conversaciones no sucedieron? ¿Por qué ciertas oportunidades aparecieron cuando yo todavía no estaba preparado? ¿Por qué algunas despedidas llegaron justo cuando pensaba que todo empezaba a funcionar? No tenía respuestas, y quizá por eso me aferraba tanto a la idea del destino. Era más fácil pensar que todo tenía una razón perfectamente escrita. Pero ahora no estoy tan seguro. Tal vez la vida no nos entrega respuestas, tal vez nos entrega experiencias, y somos nosotros quienes, años después, decidimos qué significado tendrán. Recuerdo aquella taza de café de la que te hablé. Durante mucho tiempo la recordé como una imagen de pérdida. Dos personas sentadas frente a frente, la lluvia, el silencio, una bebida enfriándose mientras ninguno encontraba las palabras correctas. Pensaba que esa noche representaba algo que había perdido. Ahora la veo de otra manera. Quizá aquella taza no representaba el final de algo. Quizá representaba el comienzo de una pregunta que tardé años en responder. ¿Quién quiero ser cuando vuelva a amar? Porque después de aquella noche podría haber elegido el resentimiento. Podría haber decidido que era más seguro no necesitar a nadie. Podría haber convertido la distancia en una personalidad, y, durante un tiempo, casi lo hice. Pero algo dentro de mí no estaba satisfecho. Porque una vida protegida de la decepción también puede estar protegida de la felicidad. Y un día entendí algo que parecía contradictorio. No puedes controlar si alguien te rompe el corazón, pero sí puedes decidir qué clase de hombre serás después. Puedes convertir el dolor en una pared o en una puerta. Y yo quería una puerta. No sabía todavía hacia dónde llevaba. Solo sabía que no quería pasar el resto de mi vida escondido detrás de ella. Entonces empecé a prestar atención a cosas pequeñas, a escuchar un poco más, a decir esto me dolió en lugar de fingir indiferencia, a admitir cuando no sabía algo, a pedir perdón sin esperar que la otra persona tuviera que pedir perdón primero, a dejar de interpretar cada desacuerdo como una amenaza. No siempre lo hice bien, todavía no, pero empecé a notar algo. Cuando dejas de luchar constantemente por protegerte, empiezas a tener espacio para cuidar a los demás. Y eso cambió la forma en que imaginaba nuestro futuro. Antes imaginaba que algún día tú llegarías y todo sería fácil. Ahora sé que no quiero una relación fácil, quiero una relación real, porque lo fácil puede ser hermoso, pero lo real requiere presencia, requiere dos personas dispuestas a decir, esto me está costando. Y quedarse para hablar de ello. Dos personas capaces de mirarse después de una discusión y recordar. No somos enemigos. Eso me parece mucho más valioso que una historia perfecta. Y aquí es donde finalmente regreso a la pregunta que abrió este mensaje. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este video? ¿Por qué estas palabras? Quizá durante mucho tiempo hice la pregunta equivocada. Pensaba, ¿será posible que el destino haya hecho que ella encuentre este mensaje? Ahora me hago una pregunta diferente. ¿Qué pasaría si no fuera importante el momento exacto en que encuentres estas palabras? ¿Qué pasaría si lo importante fuera la mujer que eres cuando las encuentras? Porque quizá hace 3 años habrías escuchado esto y no habría significado nada. Quizá dentro de 1 año tampoco, pero quizá hoy hay una parte de ti que entiende algo que antes no podía entender.
Quizá estás aprendiendo a dejar atrás una relación. Quizá estás aprendiendo a confiar otra vez. Quizá estás cansada de personas que hablan de amor, pero no saben sostenerlo. Quizá llevas tiempo preguntándote si todavía existe alguien capaz de quererte sin hacerte sentir que tienes que ganarte cada pequeño gesto. No lo sé. No conozco tu historia y no quiero inventarla. Pero sí sé algo. Las palabras cambian cuando nosotros cambiamos. Una frase puede pasar desapercibida durante años y de repente, una noche, tocar un lugar exacto dentro de nosotros. No porque la frase haya cambiado. Porque nosotros cambiamos, quizá eso es lo que significa que algo llegue en el momento correcto. No que el mundo haya organizado todo para ti, sino que finalmente estás preparada para escuchar lo que antes no podías escuchar, y quizá por eso este mensaje no necesitaba encontrarte antes. Quizá necesitaba encontrarte ahora, no porque yo haya sabido exactamente cuándo aparecerías, sino porque, mientras yo estaba aprendiendo quién quería ser, tú también estabas viviendo una historia que yo no podía ver. Tal vez estabas aprendiendo a reconocer lo que mereces. Tal vez estabas aprendiendo a dejar de conformarte. Tal vez estabas descubriendo que estar sola es mejor que estar con alguien que te hace sentir sola. Y quizá yo estaba aprendiendo exactamente lo mismo desde otro lugar. No estábamos juntos, no sabíamos que el otro existía, pero ambos podíamos estar siendo preparados por la vida de maneras que todavía no comprendíamos. Eso me gusta más que la idea de una coincidencia perfecta. Porque significa que cuando nos encontremos, no tendremos que ser salvados. Llegaremos con nuestras propias historias, con nuestras cicatrices, con nuestros errores, con nuestras pequeñas rarezas. Y tendremos la oportunidad de decir, todo esto me trajo hasta aquí. No para justificar el dolor, no todo dolor necesita una razón. Algunas cosas simplemente duelen, pero sí para reconocer que podemos aprender de ellas sin vivir para siempre dentro de ellas. Entonces pensé en aquel hombre de la cafetería, en su fotografía, en cómo la sostenía con cuidado, en cómo hablaba de su esposa sin intentar convertir su historia en una historia perfecta. No dijo que nunca discutieron, no dijo que nunca se hicieron daño. Dijo algo mucho más humano, que al final de tantos años, lo que más recordaba no eran los grandes acontecimientos. Recordaba que ella estaba allí, y que él había intentado estar allí también. Quizá eso es el amor cuando deja de ser una idea. No es una promesa gigantesca, es presencia repetida, una persona que sigue eligiendo estar. Un día, después otro, después otro. De repente han pasado años, creo que eso es lo que quiero contigo, no una vida que parezca perfecta desde afuera. Una vida que se sienta segura desde adentro. Quiero que puedas llegar a casa después de un día terrible y no tener que fingir que estás bien. Quiero que puedas hablarme de algo que te dé miedo sin preguntarte primero si voy a juzgarte. Quiero poder contarte cuando yo también esté cansado. Y quiero que sepamos que ninguno de los dos tiene que actuar como si siempre pudiera con todo. Porque quizá la intimidad no es encontrar a alguien que admire tu fuerza, quizá es encontrar a alguien con quien también puedas descansar de ella. Y eso me lleva a una verdad que antes no sabía decir. Yo no estaba esperando que tú llegaras para empezar mi vida. Estaba intentando construir una vida en la que, cuando llegaras, hubiera espacio para ti. Eso es diferente. No quiero que seas la solución a mi pasado. No quiero que tengas que reparar lo que otras personas rompieron. No quiero que cargues con mis heridas. Quiero llegar a ti habiendo aprendido a llevarlas yo mismo. Y si algún día me ves fallar en eso, quiero que puedas decírmelo. No necesito una mujer que siempre esté de acuerdo conmigo. Necesito una mujer con la que pueda ser honesto incluso cuando la verdad sea incómoda, porque ahora entiendo algo. Estar preparado para amar no significa tener todas las respuestas, significa estar dispuesto a aprender junto a alguien. Y quizá esa es la verdadera razón por la que estoy hablando contigo antes de conocerte. No porque sepa que vas a aparecer, sino porque quiero que, cuando aparezcas, yo recuerde quién decidí ser, el hombre que habla, el hombre que escucha, el hombre que se queda,
el hombre que no deja que el orgullo tenga la última palabra, el hombre que entiende que amar no es encontrar a alguien perfecto, es reconocer algo valioso y tener el valor de cuidarlo. Y quizá ahora sí estoy cerca de entender por qué quería que estas palabras existieran. Porque si algún día las escuchas, no quiero que pienses que estuve esperando pasivamente por ti. Quiero que sepas que estaba preparándome y quizá tú también estabas preparándote sin saberlo. Hasta que un día nuestras dos historias lleguen al mismo lugar, y entonces, quizá la pregunta ya no sea si encontraste este mensaje por accidente, quizá la pregunta sea, ¿qué hacemos con el hecho de habernos encontrado? Futura esposa, creo que ahora puedo volver a aquella pregunta del principio. ¿Por qué tú? ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué este momento? Y creo que, después de todo lo que te he contado, ya no necesito inventar una respuesta. Quizá no fue un accidente, pero tampoco necesito llamarlo destino. Quizá simplemente llegaste a estas palabras en un momento en el que estabas preparada para escucharlas. Y quizá yo necesitaba decirlas en un momento en el que estaba preparado para entender por qué quería decirlas. Eso me parece suficiente, porque si algún día nos conocemos, quiero poder mirarte sin pensar que llegaste para completar algo que estaba roto. Quiero mirarte y pensar, qué suerte que nuestras vidas se encontraron. No porque antes estuviera incompleto, sino porque contigo puedo construir algo que antes no existía. Hay una diferencia entre necesitar a alguien estar entero y elegir a alguien porque quieres compartir con ella lo que ya eres. Yo quiero elegirte. No sé todavía cómo será ese día. Quizá será completamente normal, quizá no habrá música, quizá no habrá una señal evidente. Tal vez estaremos en algún lugar donde ninguno de los dos esperaba encontrar algo importante. Una cafetería, una calle, una reunión, una conversación que empieza por algo insignificante. Quizá tú digas algo que yo recuerde durante años. Quizá yo haga una pregunta absurda. Quizá ninguno de los dos se dé cuenta inmediatamente. Y eso también estaría bien, porque ahora sé que las cosas importantes no siempre llegan haciendo ruido. A veces llegan tranquilamente, se sientan frente a ti, y tardas un poco en comprender lo que tienes delante. Por eso no quiero pedirle a nuestra historia que sea perfecta desde el primer día. Quiero darle tiempo, quiero conocerte despacio, quiero descubrir tus costumbres, quiero saber qué haces cuando estás feliz, qué haces cuando estás preocupada, qué cosas te hacen reír incluso cuando intentas mantenerte seria. Quiero saber qué heridas prefieres no mencionar, no para abrirlas, para saber dónde caminar con cuidado. Quiero conocer la mujer que eres cuando nadie está mirando. Porque cualquiera puede enamorarse de una imagen, yo quiero aprender a amar una persona. Eso incluye los días buenos, pero también los días en los que no te sientas bonita, los días en los que estés cansada, los días en los que tengas dudas, los días en los que necesites silencio. Los días en los que quizá no tengas nada interesante que contarme. No quiero que sientas que tienes que entretenerme para merecer mi atención, quiero que puedas simplemente existir a mi lado. Y yo quiero aprender a hacer lo mismo, porque después de tantos años, creo que una de las formas más profundas de amor es poder descansar junto a alguien sin sentir que tienes que demostrar nada. Como aquella taza de café. Antes pensaba en ella y recordaba una pérdida, ahora pienso en otra escena. Imagino dos tazas sobre una mesa, la lluvia golpeando la ventana. No hay una despedida, no hay silencio utilizado como castigo, solo dos personas hablando. Quizá estamos cansados, quizá hemos tenido un día difícil, quizá ni siquiera estamos diciendo algo importante, pero estamos ahí. Y el café todavía está caliente. No porque la vida haya dejado de ser complicada, sino porque aprendimos a no dejar que cada dificultad nos aleje. Esa es una imagen que quiero guardar. No una vida perfecta, una vida en la que seguimos encontrándonos, incluso después de los días difíciles, especialmente después de ellos. Y si alguna vez llega una noche en la que uno de los dos esté demasiado orgulloso para acercarse, espero recordar estas palabras. Espero recordar que alguna vez tuve miedo de perder algo hermoso,
por no saber hablar. Así que quiero hacerte una promesa. No te prometo que nunca voy a equivocarme. Voy a hacerlo. No te prometo que siempre sabré qué decir. Habrá momentos en los que no tendré las palabras. No te prometo que nunca tendremos una discusión. Sería imposible. Y tampoco quiero prometerte que nunca te haré daño. Soy humano. Puedo equivocarme incluso con las mejores intenciones. Pero sí quiero prometerte algo más difícil. Cuando me equivoque, quiero volver, quiero hablar, quiero escuchar. Quiero reconocerlo, no quiero utilizar mi orgullo como una puerta cerrada. Si algún día te digo algo que te lastima, quiero tener la humildad de escucharte sin intentar demostrar inmediatamente que tenía una razón. Si tú necesitas hablar, quiero que sepas que no tienes que competir con mi silencio. Si yo tengo miedo, quiero intentar decir. Tengo miedo. En lugar de desaparecer detrás de una actitud que te obligue a adivinar. Quiero que construyamos una relación donde la honestidad no sea una amenaza, donde podamos decir, esto me dolió, esto me preocupa, necesito tiempo, necesito que me abraces, necesito que me escuches, sin sentir vergüenza, porque eso es lo que quiero ofrecerte, no perfección, seguridad, no promesas imposibles, presencia, no una historia sin problemas, una historia en la que ninguno de los dos tenga que enfrentar los problemas completamente solo. Y si algún día la vida nos pone frente a algo que ninguno sabe resolver, quiero que recordemos que seguimos siendo nosotros, no el problema contra nosotros, nosotros frente al problema. Quizá parezca una diferencia pequeña, no lo es. Puede cambiar una vida entera. Porque el amor no siempre se demuestra en los momentos extraordinarios. A veces se demuestra cuando estás cansado y aún así preguntas, ¿cómo estás? Cuando sabes que tienes razón y aún así decides hablar con ternura. Cuando podrías irte durante una discusión, pero respiras y dices, vamos a terminar esta conversación cuando estemos tranquilos. Cuando alguien está enfermo, cuando el dinero preocupa. Cuando los planes cambian, cuando una persona necesita más paciencia de la que normalmente tienes. Ahí quiero encontrarte, no solamente en el comienzo, también en todo lo que venga después, y si alguna vez llegamos a ser viejos juntos, quizá una noche nos encontremos sentados en silencio. Tal vez habrá una ventana, tal vez lloverá, tal vez sobre la mesa habrá 2 tazas de café, y quizá uno de los dos mirará al otro y pensará en todo lo que tuvo que ocurrir para llegar hasta allí, las personas que conocimos, las decisiones equivocadas, las veces que tuvimos miedo, las noches en las que pensamos que nunca encontraríamos lo que buscábamos, y entonces quizá nos riamos, porque todo aquello que parecía llevarnos en direcciones diferentes terminó formando el camino que nos llevó hasta el mismo lugar. No sé si ocurrirá exactamente así, no necesito saberlo. Lo único que sé es que quiero llegar a ese futuro habiendo hecho mi parte. No quiero pedirte que confíes en un hombre perfecto. Quiero convertirme en un hombre digno de confianza. Eso se construye poco a poco, con pequeñas decisiones, con conversaciones difíciles, con disculpas sinceras, con fidelidad cuando nadie está mirando, con respeto cuando estamos en desacuerdo, con cariño en los días normales, con la decisión de seguir eligiendo a la misma persona incluso después de que desaparezca la novedad, porque enamorarse puede ocurrir en un instante. Pero amar es algo que uno sigue haciendo, una elección después de otra. Y quizá esa sea la respuesta que estaba buscando desde el principio. ¿Por qué creo que quizá no fue un accidente que encontraras este mensaje? Porque ahora entiendo que no necesitaba saber exactamente cuándo ibas a llegar, necesitaba convertirme en alguien capaz de reconocerte cuando llegaras. Y quizá tú tampoco necesitabas encontrarme antes, quizá necesitabas vivir todo lo que viviste, aprender lo que aprendiste, dejar atrás lo que tuviste que dejar atrás, aprender a reconocer lo que quieres, aprender a reconocer lo que ya no aceptarás. Quizá necesitábamos nuestras propias historias antes de poder comenzar una historia juntos. Así que si estás escuchando esto esta noche, no quiero decirte que el universo te trajo hasta aquí, no quiero decirte que todo ocurre por una razón,
Hay cosas que no entendemos, hay pérdidas que nunca debieron suceder. Hay personas que se van y dejan preguntas que jamás tendrán respuesta, pero sí quiero decirte algo. Si estas palabras encontraron un lugar dentro de ti, guárdalas. No porque sean una señal, sino porque quizá algún día, cuando nuestras vidas finalmente se crucen, puedas recordar que mucho antes de conocerte, yo ya estaba aprendiendo a amarte de la única manera en que podía hacerlo entonces. Preparándome para no perderte por las mismas razones por las que alguna vez perdí a otros. Si ese día llega, si algún día estás frente a mí y me preguntas, ¿de verdad pensabas en mí antes de conocerme? Creo que voy a sonreír y quizá te diga, no pensaba en tu rostro, ni en tu nombre, ni sabía dónde estabas, pero pensaba en la mujer que esperaba conocer. Y ahora entiendo que quizá eso era lo importante. No estaba esperando a una desconocida, estaba preparándome para una persona que todavía no podía imaginar. Tú, si alguna vez dudas de lo que significas para mí, espero que recuerdes algo. No quiero amarte solamente cuando sea fácil. Quiero aprender a amarte cuando la vida nos pida paciencia, cuando el cansancio nos vuelva menos amables, cuando tengamos que empezar de nuevo, cuando tengamos que perdonarnos, cuando tengamos que aprender algo otra vez. Quiero elegirte también allí, porque al final, quizá eso sea lo único que realmente